En este preciso momento, mientras estás mirando esta pantalla, hay algo moviéndose en tu entorno que tus ojos no pueden ver, pero tu alma sí ha sentido. No es un ruido, no es un pensamiento, no es un simple cansancio, es una presencia silenciosa que se ha ido instalando poco a poco en tu rutina como polvo acumulado en una casa que ya no se ventila. Ha entrado a través de conversaciones que parecían inofensivas, a través de imágenes que viste solo por un momento, a través de heridas que decidiste ignorar porque dolían demasiado como para enfrentarlas. Y ahora, sin darte cuenta, respiras un aire que no te pertenece. Has empezado a vivir como si cargar ese peso fuera normal, como si la tormenta interior fuera parte de tu personalidad. Pero déjame decirlo con firmeza. No es normal que tu alma se sienta asfixiada. No es normal dormir 8 horas y despertar como si no hubieras descansado nada. No es normal sonreír en público y apagarte apenas cierras la puerta. No es normal decir todo bien con la boca mientras el corazón grita en silencio, no puedo más. Hay algo que se ha infiltrado en tu vida sin hacer ruido. Un desgaste invisible que no se nota en una radiografía, pero sí en tu oración. Porque ya no oras como antes, ¿verdad? Oras, pero no sientes. Lees, pero no te atraviesa. Escuchas un mensaje y por unos segundos tu espíritu quiere reaccionar, pero luego vuelve ese letargo espiritual que se te pega al cuerpo como si llevaras una manta mojada encima. Y tú mismo te preguntas en voz baja, ¿qué me pasa? ¿Acaso estoy perdiendo la fe? ¿Será que Dios ya no está conmigo? ¿Será que algo dentro de mí se rompió definitivamente? Te acuestas pensando que mañana será distinto, pero mañana llega y el vacío sigue ahí, familiar, silencioso, casi reconciliado contigo como si fuera parte de tu identidad. Esa sensación de que algo te está robando la fuerza mientras duermes. Ese impulso de huir de ti mismo, buscando distracciones para no pensar. Esa ansiedad que se queda en el pecho incluso cuando no hay problemas visibles. Ese enojo que te explota por cosas pequeñas y luego te deja sintiéndote culpable. Esa incapacidad de disfrutar momentos que antes te llenaban. Esa necesidad constante de compañía, pero al mismo tiempo ese rechazo profundo a ser verdaderamente vulnerable con alguien. Eso no vino de golpe. Eso ha entrado gota a gota, frase por frase, hábito por hábito, puerta por puerta. Y quiero que lo entiendas sin adornos. No estás así porque seas débil, ni porque tu fe sea poca, ni porque Dios te haya abandonado. Estás así porque alguien ha estado respirando dentro de tu casa que no tiene derecho a quedarse, porque hay puertas abiertas que tú ya ni recuerdas haber dejado entreabiertas, porque la contaminación espiritual no entra gritando, entra susurrando, entra disfrazada de distracción, de entretenimiento, de justicia personal, de me lo merezco, de solo por hoy, de nadie se va a enterar. Entra como quien golpea suave para no despertar sospechas y se queda como huésped que consume tu aceite sin pagar la renta. Pero escucha bien lo que voy a decir ahora. Lo que te ha robado el aliento no va a seguir allí mucho tiempo más, porque en los próximos minutos voy a mostrarte con claridad quirúrgica cuáles son esas puertas por las que se ha colado la oscuridad, y si las cierras conmigo una por una, vas a volver a respirar. Y no lo digo como motivación bonita, lo digo como profecía. Sentirás el cambio, lo notarás en la forma en que despiertas, en la paz con la que caminas por tu propia casa, en la manera en que tu mente se silencia cuando pones la cabeza en la almohada. Y si decides seguir cada instrucción que vas a escuchar, en 7 días vas a notar el primer fruto. En 20 días verás cambios en tu atmósfera. Y en 40 días tu hogar no será el mismo. Tú que estás aquí leyendo esto no llegaste por casualidad, ni porque el algoritmo te trajo por error. Llegaste porque hay algo en tu interior que ya no puedes seguir callando, y en el fondo lo sabes. Sabes que llevas tiempo arrastrando una sequedad espiritual que te incomoda. Sabes que tu oración ya no fluye como antes. Sabes que aunque lees la palabra sientes que no entra, que rebota en tu mente como gotas sobre piedra. Y esa sensación de desconexión te atormenta porque en público sonríes y dices, todo bien. Pero en privado te preguntas si de verdad Dios sigue ahí, si todavía te escucha, si todavía hay esperanza para ti.
Te preguntas por qué si haces todo correcto, no sientes paz. ¿Por qué si vas a la iglesia, vuelves a casa con el mismo vacío? ¿Por qué si intentas cambiar todo parece igual? Y ese por qué se vuelve una sombra silenciosa que te acompaña al acostarte y al despertar. Es esa sombra la que está hablando ahora dentro de ti mientras lees esto y la que te está diciendo, esto es para mí, aunque todavía no te atrevas a admitirlo en voz alta. ¿Has sentido que cargas un peso invisible, que todo es más difícil de lo que debería, que tu mente está cansada aunque duermas, que tu corazón está pesado aunque nada malo o objetivo esté pasando? ¿Has sentido que tu fe es un esfuerzo más que un refugio, que orar es como subir una montaña con piedras en los bolsillos, que cantar es mover los labios sin que el alma responda y eso te frustra, te cansa, te hace sentir culpable, te hace pensar que algo en ti está roto para siempre? Pero no es así. No es que estés roto sin remedio, es que hay una contaminación que has ido respirando poco a poco sin darte cuenta. Es que has estado expuesto a ambientes, palabras, imágenes, memorias, hábitos que han ido debilitando tu espíritu de manera tan gradual que un día despertaste sin reconocer la fortaleza que antes tenías y pensaste que era madurar o aceptar la vida. Pero no, no es madurar aceptar vivir sin fuego, no es madurar acostumbrarte a estar vacío, no es madurar resignarte a sentir que Dios está lejos. Eso no es madurar, eso es rendirse sin saberlo, es haberte dejado intoxicar en lugares que no veías, en conversaciones que parecían inocentes, en pensamientos que repetiste tantas veces que se convirtieron en tu verdad, aunque no venían de Dios. Y si esto que estoy escribiendo está describiendo lo que vives, es porque Dios te está mostrando que Él ve cada rincón de ese cansancio, cada duda escondida, cada oración que nunca terminaste porque no encontraste las palabras, cada noche que lloraste en silencio para que nadie te oyera. Él lo vio todo y Él te trajo aquí para que hoy lo escuches de nuevo. No estás solo, no estás loco, no estás olvidado, no estás desechado. No es que seas débil, es que has estado bajo un ataque silencioso que busca contaminarte desde adentro, quitarte las ganas, enfriar tu fe, distraerte con mil cosas para que no descubras que hay un poder en ti que no se apaga si habitas en él. Ese poder sigue ahí, aunque hoy lo sientas lejano. Ese poder es la presencia de Dios que no se ha ido, sino que te está llamando a cerrar las puertas que tú mismo no sabías que habías abierto. Y ahora quiero que lo sientas con el corazón, no solo con la mente, porque esto no es una charla motivacional, no es una predicación más de domingo. Esto es una conversación profética entre Dios y tu alma, usando mis palabras como un puente. Él sabe por dónde entraste, sabe cómo llegaste hasta aquí, sabe lo que has pasado, sabe lo que te está drenando y hoy te dice, hasta aquí, porque no naciste para vivir intoxicado, no naciste para sobrevivir apagado, no naciste para cargar culpas que no son tuyas, no naciste para repetir ciclos que vienen de generaciones anteriores, no naciste para caminar en círculos sin avanzar, naciste para habitar bajo su sombra, para vivir en su fuego, para respirar aire limpio en el espíritu. Y hoy empieza tu camino de regreso si tú quieres. Lo que estás sintiendo ahora, ese cosquilleo en el pecho, ese nudo en la garganta, ese calor en las manos, no es sugestión, no es casualidad, es el Espíritu de Dios despertando en ti lo que había quedado dormido. Es Él diciéndote, yo sigo aquí, mientras te prepara para mostrarte los 6 lugares que están contaminando tu vida espiritual y que tienes que identificar y cerrar. Y lo vas a hacer conmigo paso a paso, palabra por palabra, oración por oración, porque no basta con escucharlo, hay que declararlo, hay que escribirlo, hay que actuarlo. Y en los próximos minutos vas a empezar a comprender por qué has estado así, por qué el enemigo te ha estado robando y cómo vas a cerrar las puertas para que no vuelva a entrar. Este es el momento en que empieza la restauración, aunque tú todavía lo veas oscuro, aunque todavía pienses que no hay salida, porque el solo hecho de estar aquí leyendo estas palabras es ya una señal de que tu historia no terminó. Es la evidencia de que Dios no se rindió contigo y de que te está dando la llave antes de que la tormenta aumente. Prepárate, respira, mantén tu corazón abierto, porque vamos a entrar más profundo y a nombrar aquello que nadie te ha dicho antes. Y mientras lo hagas, el poder que te estaba debilitando perderá fuerza y tú empezarás a recuperar la tuya. A partir de aquí, ya no alcanza con decir, me siento raro o ando bajo de ánimo.
porque lo que te está ocurriendo tiene nombre y tiene raíz. Y cuando un médico da un diagnóstico certero, todo cambia, aunque el síntoma siga ahí unas horas más. Así que escucha con atención, porque voy a ponerle palabras a lo que te viene pasando para que puedas enfrentarlo desde la verdad y no desde la confusión, porque la confusión debilita, pero la verdad alumbra el camino, aunque duela un poco al principio. Y en tu caso lo que está operando no es un bache emocional pasajero ni una simple acumulación de estrés. Es un desgaste del espíritu que se instaló como humedad detrás de la pintura y fue adelgazando el muro hasta volverlo frágil ante cualquier golpe. Por eso reacciones que antes dominabas ahora te dominan. Por eso pensamientos que antes desechabas ahora se te quedan pegados. Por eso tu oración, que solía abrirte ventanas, últimamente choca contra un techo bajo y cae, no porque Dios se haya ido, sino porque hay grietas por donde entró el aire viciado y la habitación del alma perdió presión. Y el nombre de ese proceso es contaminación espiritual, una mezcla de acuerdos pequeños con lo que no alimenta, de silencios donde debiste hablar, de miradas que no cuidaste, de horas entregadas al ruido, de heridas que dejaste sin vendar creyendo que el tiempo lo cura todo, cuando en realidad el tiempo solo oculta y endurece si no entra la gracia. No lo notas en un día ni en una semana. Lo notas cuando de repente adviertes que las palabras que te edificaban ya no te conmueven, que la adoración te encuentra distraído, que la Biblia parece un texto plano y te sientes culpable por no sentir. Pero no es un problema de sentimientos, es un problema de atmósfera interior, como cuando una planta deja de crecer no porque sea mala semilla, sino porque el aire está cargado y la tierra compactada. Y si intentas resolverlo únicamente con más actividades o con escapes de entretenimiento, te frustras el doble, porque trabajas más y cosechas menos, corres más y avanzas menos, y te preguntas qué demonios está fallando, y lo que falla es que no estás arreglando el cimiento. Estás cambiando los cuadros del salón mientras el agua sigue filtrándose por la pared. Por eso necesitas, con humildad y autoridad, reconocer que el desgaste que te habita no es casual ni neutral, que hay un plan para vaciarte y que ese plan se apoya en tus propias puertas entreabiertas, porque el enemigo no irrumpe a patadas donde encuentra cerradura firme, se cuela por rendijas y las rendijas suelen llamarse solo un rato, no pasa nada, ya lo manejaré, nadie se entera, y detrás de esas frases se instala una presencia que no grita, pero pesa. Hay un patrón que se repite en quienes están atravesando lo mismo que tú, y tal vez lo reconozcas. Primero vino una distracción que parecía inocua, luego cierto enfriamiento que justificaste con la agenda, después un cansancio que te sorprendió porque no tenía causa visible, más tarde una irritabilidad nueva con los tuyos, y por fin una sensación de que Dios habla pero a otros, como si hubieras quedado detrás de un vidrio, viéndolo todo sin poder tocarlo. Y en esa fase comienza la narrativa venenosa. Tal vez nunca fuiste tan espiritual. Tal vez Dios sí se olvidó de ti. Tal vez te toca sobrevivir como puedas. Y empiezas a construir tu vida alrededor de esa mentira para no sufrir tanto. Bajas las expectativas, dejas de intentar conversaciones hondas, evitas momentos de silencio porque allí el vacío grita, te refugias en la hiperactividad o en la apatía, que son dos caras de la misma huida. Y el resultado es que te acostumbras a respirar poco, te acostumbras a pensar chico, te acostumbras a amar con miedo. Y cuando uno se acostumbra al aire pobre, cualquier brisa tibia parece un milagro. Por eso te has conformado con migajas de paz cuando tu mesa estaba pensada para pan caliente cada mañana. La gravedad del asunto no se mide por lo que sientes hoy, se mide por lo que estás perdiendo sin darte cuenta. Sensibilidad para discernir lo que te edifica de lo que te corrompe. Gusto por la presencia que antes buscabas de madrugada. Firmeza para decir no a lo que te roba y sí a lo que te hace crecer. Mansedumbre para apagar incendios con palabras sabias. Visión para tomar decisiones sin que la ansiedad te dicte el pulso. Y esa pérdida no es lineal, tiene picos y valles, días en que pareces estar bien y días en que te preguntas si vale la pena seguir intentando. Pero en ambos casos la corriente de fondo te empuja lejos del abrigo. Por eso el diagnóstico no es tristeza, no es flojera, no es carácter, es un altar debilitado, es una casa sin filtros, es un pacto tácito con el ruido.
y mientras no lo nombres, seguirás combatiendo sombras con palos, agotándote en batallas que no exigen fuerza sino limpieza. Cuando digo altar debilitado, no hablo de rituales vacíos ni de gestos para quedar bien con nadie. Hablo del lugar secreto donde tu espíritu se alinea cada día, de ese pequeño espacio sagrado, una mesa, una silla, un rincón, donde eliges habitar bajo la sombra del Altísimo y no solo visitar, porque habitar no es pasar, es residir, es organizar la agenda alrededor de esa presencia y no al revés. Y cuando ese altar se vuelve anecdótico, el resto de la casa toma el mando. La pantalla negocia tus horas, la crítica coloniza tus conversaciones, la comparación dicta tu valor, la ofensa se instala como patrón de pensamiento y aunque por fuera todo siga igual, por dentro ya no hay paraguas cuando cae la lluvia. Por eso te mojas hasta en tormentas pequeñas, por eso tu paciencia gotera a gotera se desgasta, por eso la fe te resulta un esfuerzo de memoria y no un pulso viviente. Y no se trata de culparte, se trata de admitir que el alma, como cualquier habitación, requiere ventilación, requiere limpieza, requiere cerrar ventanas cuando cambia el clima y abrirlas cuando hay luz. Y esa administración la has delegado al azar. Otra marca de este diagnóstico es la pérdida de palabras verdaderas. Te encuentras repitiendo frases que suenan piadosas, pero no te conectan con nada, como quien mastica chicle sin sabor por costumbre, y la palabra, que debería cortar y sanar como bisturí, la sientes roma, y eso no significa que la palabra haya perdido filo, significa que tus manos están amortiguadas por guantes de suciedad, y la suciedad aquí no es solo moral, es también la capa de cinismo que se acumula cuando has esperado sin ver y te prometiste no volver a ilusionarte para no sufrir, y cada vez que te proteges así, cierras a la vez la puerta por donde habría entrado el consuelo, porque el consuelo no negocia con la coraza, el consuelo llega donde hay vulnerabilidad, y si tu vulnerabilidad está bloqueada por la ironía, por la queja, por el me da lo mismo, el río busca otro cauce, y tú te quedas mirando el lecho seco creyendo que se secó todo, cuando lo que se secó fue tu permiso para que el agua pase. No quiero dejar esto en el plano etéreo, así que te invito a revisar con honestidad sin miedo a lo que encuentres. ¿Cuándo comenzó a pesar la oración? ¿En qué momento dejaste de ordenar tu cuarto interior? ¿Qué comentarios dejaste entrar sin filtrar porque venían de gente que amas? ¿Qué imágenes sigues permitiendo aunque sabes que te ensucian la mirada? ¿Qué conversaciones frecuentes acaban siempre en la misma crítica? ¿Qué recuerdos sigues acariciando como si fueran trofeos cuando son heridas que supuran resentimiento? ¿Qué hábitos instalaste con la excusa de me ayuda a desconectar, cuando en realidad te desconectan de ti y de Dios? Y verás que el mapa de la contaminación no es difícil de dibujar si te atreves a mirarlo un minuto sin justificarte, y en cuanto lo mires con la luz prendida, notarás algo poderoso. El miedo se achica cuando se lo nombra, la culpa pierde la voz cuando llega la verdad, la vergüenza retrocede cuando aparece la gracia. Por eso el paso que hoy estás dando, aceptar el diagnóstico, ya es inicio de sanidad, porque nadie sana lo que se obstina en negar. Piensa en esto último como quien escucha el veredicto de un especialista que has esperado por meses. No te condena, te orienta, y la orientación en lo espiritual siempre te conduce al abrigo, nunca a la intemperie. Por eso no te hablo de buscar culpables ni de cargar piedras sobre tus hombros. Te hablo de cerrar puertas, de levantar filtros, de volver a habitar. Y si te preguntas por qué tanta insistencia en la palabra habitar, es porque ahí está el corazón del mensaje que hoy te alcanza. No se trata de sumar más cosas a tu lista. Se trata de cambiar tu domicilio interior, de decidir que tu casa ya no será mesón de paso para cualquier influencia, de asumir que el clima de tu alma no lo decide el afuera, lo decides tú con quién sientas en tu mesa, qué voz permites al despertar, qué silencio aceptas al cerrar los ojos, qué verdad proclamas cuando el miedo asoma. Y ese cambio no es cosmético, es un acto de gobierno espiritual sobre tu propia vida, es tomar la llave, girarla y sellar lo que tiene que quedar sellado. Con esto claro, puedo llevarte al siguiente movimiento sin dejar cabos sueltos. Ya viste el síntoma y ya escuchaste el diagnóstico. Ahora necesitas entender qué está en juego si lo postergas y por qué el reloj interior no admite una espera indefinida cuando la grieta se ha declarado. Porque nadie detiene una inundación con deseos, se la detiene sellando.
y en tu caso el sellado comienza cuando miras de frente las consecuencias de seguir respirando el mismo aire. Así que en el próximo paso vamos a alumbrar con la misma honestidad lo que se pierde cuando te acostumbras al humo y lo que recuperas cuando vuelves al abrigo. Cuando uno se atreve a mirar la grieta ya no puede seguir caminando igual, porque empieza a comprender que cada día que pasa sin atenderla se convierte en un día donde algo se apaga sin que lo notes. Y cada hora que dejas correr en esa inercia es como una gota más en el vaso que no ves llenarse hasta que desborda y moja todo lo que construiste. Y hay vidas enteras que se han ido apagando así, con silencios pequeños, con decisiones que parecían neutras, con permisos que parecían inocuos, y por eso necesitas ver con crudeza lo que se juega en este instante, porque no es simplemente tu estado de ánimo, es tu propósito, tu sensibilidad, tu capacidad de amar, tu descendencia, tu llamado, la herencia espiritual que debías custodiar y transmitir. Y cuando una vida espiritual se contamina y no se limpia a tiempo, lo que está en riesgo no es solo tu paz interior, sino todo lo que brota de ti. Tu palabra se vuelve hueca, tu consejo pierde peso, tu oración pierde autoridad, tu familia siente la diferencia aunque no sepa nombrarla, tus hijos aprenden a sobrevivir pero no a creer. Tus amigos te ven pero ya no sienten que tus ojos arden como antes, y la atmósfera a tu alrededor se enfría sin que nadie lo diga, pero todos lo perciben. Ese enfriamiento silencioso es como la niebla que se mete por debajo de las puertas al amanecer, y cuando despiertas ya no ves el camino. Caminas por intuición y tropiezas con cosas que antes esquivabas con naturalidad. Decisiones que antes tomabas con paz, ahora se vuelven laberintos. Tentaciones que antes rebotaban en ti, ahora te encuentran blando. Dudas que antes desechabas, ahora te colonizan. Palabras que antes te daban vida, ahora te parecen exigencias. Y cuando llegas a ese punto, el enemigo ya no necesita atacarte frontalmente, porque tu propia confusión hace el trabajo, te desgasta, te divide, te anestesia. Y la Biblia advierte que cuando uno deja de vigilar la casa, el ladrón entra y roba, mata y destruye. Juan 10:10. Y esto no es una metáfora poética, sino un principio espiritual. Si tú no blindas tu atmósfera, alguien la blindará por ti y no será para tu bien. Por eso la urgencia, por eso el tono firme y compasivo de esta advertencia, porque no estás jugando con ideas, sino con realidades invisibles que definen tu destino visible. Porque detrás de cada hábito tolerado, de cada pensamiento al que le diste hospedaje, hay una puerta abierta, y detrás de cada puerta hay una influencia, y detrás de cada influencia hay un fruto que terminarás comiendo tú y los que te rodean. Cuando las consecuencias se instalan, se vuelven normales, y cuando algo malo se vuelve normal, se hace cultura, y cuando se hace cultura pasa a la siguiente generación sin que nadie lo explique. Así se heredan miedos, patrones de derrota, incapacidades para confiar, heridas emocionales que parecen venir de la nada, pero en realidad son cadenas que alguien no cortó, puertas que alguien no cerró, grietas que alguien no selló. Y ese es el escenario que hoy te pido que veas con los ojos abiertos. Porque no se trata solo de ti, se trata de los tuyos, se trata de todo lo que Dios soñó para ti, que está esperando tu respuesta para manifestarse. Por eso Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no es un versículo para decorar una tarjeta, es la descripción exacta de lo que ocurre cuando dejas que la luz entre en un cuarto oscuro. Corta, separa, revela, pero también sana, alinea y restaura, porque la espada que hiere es la misma que libera. Y mientras no permitas esa cirugía, seguirás maquillando síntomas. Seguirás coleccionando frases bonitas que no perforan tu interior, y seguirás preguntándote por qué Dios no responde cuando en realidad Dios está esperando que tú abras la puerta para entrar a ordenar la casa. Ahora mismo, mientras lees estas palabras, puedes sentir en tu pecho la mezcla de miedo y alivio que sienten los que saben que se acerca un cambio. Miedo porque intuyes que habrá que soltar cosas. Alivio porque al fin alguien te nombra lo que te pasa. Esperanza porque dentro de ti aún hay una llama que no se ha apagado. Fuego porque empiezas a desear más que nunca estar limpio, estar lleno.
estar fuerte, y ese deseo no viene de ti, es el Espíritu Santo soplando en tu interior diciéndote que este es tu momento, que no llegaste aquí por casualidad, que hoy puedes decidir no solo creer en Dios, sino habitar en Él. Y en la medida en que te das cuenta de todo esto, empieza a crecer en ti la convicción de que no basta con escuchar, hay que actuar, hay que dar pasos, hay que moverse del lugar donde estabas cómodo al lugar donde estarás seguro, aunque al principio te incomode. Y esa convicción es el inicio del milagro, porque los milagros comienzan con convicciones, con decisiones internas que cambian rutas externas. Lo que sigue a continuación no es un discurso motivacional ni un regaño. Es la voz de un amigo que ha visto lo que ocurre cuando uno ignora esta advertencia y ha visto también la belleza de lo que pasa cuando uno la escucha y obedece. Y por eso quiero conducirte ahora a la promesa de Dios, a la parte luminosa de este camino, a ese momento donde dejas de sentirte acusado y empiezas a sentirte llamado, donde dejas de mirarte como víctima y empiezas a verte como hijo, donde dejas de sentir que todo depende de tu esfuerzo y empiezas a experimentar el poder de su presencia, restaurando lo que pensabas perdido. Porque lo que se viene no es más peso, sino más vida. No es más condena, sino más libertad. No es más exigencia, sino más gracia. Y esa gracia está disponible para ti ahora mismo, mientras tus ojos leen estas líneas y tu corazón se abre al siguiente paso. Antes de abrirte la promesa y describirte cómo se enciende de nuevo el aire limpio en tu casa, déjame ponerle rostro y pulso a todo lo que te he dicho. Porque cuando la verdad toma nombre, deja de ser teoría y se vuelve una llave que cualquiera puede girar si está dispuesto. Y por eso te hablo de Camila, que en la superficie tenía resuelto lo que muchos anhelan: trabajo estable, familia unida, salud aceptable. Pero por dentro caminaba con una sombra que nadie sospechaba, un agotamiento que no venía del cuerpo, sino de la mezcla sutil de pantallas que quedaban encendidas hasta la madrugada. Conversaciones con compañeras de oficina donde la crítica era la moneda, notificaciones que la despertaban cada 15 minutos como si su teléfono fuera un timbre de emergencia permanente, y una herida vieja con su madre que había aprendido a nombrar carácter fuerte para no llamarla rencor, hasta que un día, después de una noche de insomnio en la que sintió que su pecho se cerraba, escuchó casi con rabia una frase que le dolió por verdadera: estás intoxicando tu propio altar y luego le pides a Dios oxígeno. Y ese golpe la sacudió. La hizo llorar de pie en la cocina a las 6 de la mañana mientras el agua del café hervía sin que ella se diera cuenta. Y ahí, con la dignidad hecha trizas, hizo algo pequeño y definitivo. Tomó el celular, borró 3 aplicaciones que habían mandado en su atención como jefes despóticos, puso en modo avión las noches, escribió en una hoja: mi casa es un lugar de presencia, y la pegó dentro del armario para verla cada vez que buscara ropa. Y esa misma noche, con vergüenza por lo que le temblaba la voz, leyó en voz alta el Salmo 91, como quien tiende una sábana limpia después de haber sacudido el colchón de polvo, y aunque no sintió fuegos artificiales, sí notó un silencio distinto, un silencio con paz. Y a la tercera noche se sorprendió dormida a las 11, y a la quinta noche se sorprendió pidiendo perdón a su madre por un comentario ácido que llevaba años justificando. Y a la segunda semana, su hija de 9 le dijo algo que a Camila la desarmó por dentro: mami, tu cuarto ya no está enojado. Y ese día supo que la atmósfera es un lenguaje y que sus paredes habían vuelto a hablar bendición. Quiero que mires también a Héctor, porque su historia desarma la excusa favorita de muchos hombres buenos que se esconden detrás de la responsabilidad para no mirar el alma. Héctor madrugaba, sostenía la casa, pagaba cuentas, cumplía, pero el corazón le latía con una ansiedad que confundía con ambición sana y que lo llevaba a consultar mercados y mensajes aún en la mesa, frente a sus hijos, con la Biblia abierta como adorno sin filo, y en el fondo, aunque no lo decía, envidiaba a quien parecía avanzar más rápido, y esa comparación silenciosa se le volvió un ídolo pequeño, esos que no se tallan con madera sino con horas. Y un domingo cualquiera, mientras escuchaba un sermón con los brazos cruzados y la mente en otra parte, le cayó una convicción limpia como agua: yo no descanso porque no confío. Y esa frase, con el peso de lo obvio que había negado años, lo llevó a tomar un gesto concreto que parecía impracticable en su agenda.
declarar intocable la primera hora de cada mañana para abrir la palabra antes que el correo, para orar antes que hacer, para escribir 3 líneas de gratitud antes que revisar números. Y las primeras semanas fueron una pelea de perros dentro del pecho. El hábito viejo ladra fuerte, pero se cansa si no le abres. Y al día 20 notó algo que no cabe en planillas. Su reacción cambió. Donde antes respondía con filo, ahora ponía pausa. Donde antes discutía por tener razón, ahora preguntaba para entender. Y una tarde, camino a casa, llamó a un amigo con el que había competido en silencio durante años para decirle: te bendigo y oro por tu negocio. Y colgó llorando de alivio, como si le hubieran aflojado un tornillo oxidado en el esternón. Y aquella noche su esposa se le acercó sin reproches ni discursos para decirle: gracias por volver a casa de verdad. Y ahí entendió que el ladrón llevaba tiempo robándole la mesa sin tocar el mantel. Hay más voces que podrían estar contando esto por mí. Por ejemplo, Lourdes, maestra rural en un valle donde el polvo se pega a la piel como cansancio antiguo, que empezó a enfermarse de nervios cada vez que tenía que entrar al aula, con un dolor de estómago que la dejaba doblada en el baño antes de sonar la campana, mientras en su cabeza se apilaban frases que escuchó de niña: no molestes, no llores, aguanta, y que ahora repetía sin saber que eran los barrotes más brillantes de su cárcel, hasta que, casi por desafío, se animó a hacer algo que escuchó en una predicación y le pareció exagerado: ungir su puerta con aceite y declarar en voz alta cada mañana: esta aula es territorio del reino, aquí entra la paz y sale el miedo. Y los primeros días se sintió ridícula hablando sola con la madera, pero insistió como quien riega semilla. Y a la tercera semana notó que el dolor se atrasaba. A la cuarta semana el dolor no vino. Y a la sexta semana un alumno inquieto, de esos que suelen encender incendios, le dijo con inocencia brutal: señor, usted huele distinto. Y Lourdes, que no usa perfume, supo que no era olor, era atmósfera, y no volvió a entrar con la espalda apretada al aula, porque entendió que el cuerpo grita lo que el alma calla, y que cuando la presencia ocupa la puerta, los nervios no encuentran dónde colgarse. Déjame dejarte un retrato más para que quede claro que esto alcanza todas las edades y estaciones. Daniela y Mauricio, pareja joven, cristianos de infancia, hijos pequeños, casa pequeña, presupuesto pequeño, y una guerra grande en la noche porque el niño mayor despertaba gritando con pesadillas, y ellos ya no sabían si era colon irritable, ansiedad de la escuela, exceso de azúcar o demonios. Y como no querían caer ni en el extremo de negar lo espiritual ni en el extremo de culpar a demonios por todo lo que no explicaban, decidieron ordenar primero lo que sí podían. Apagaron pantallas 2 horas antes de dormir, cambiaron música por lecturas cortas en voz alta, sacaron la tablet del cuarto y abrieron una Biblia en el Salmo 91 sobre la mesita, puesta como bandera y no como amuleto. Y el primer milagro no fue que el niño dejara de llorar. El primer milagro fue que los padres volvieron a tomar el control con mansedumbre, dejaron de pelearse entre ellos por cansancio, se turnaron para orar sin discursos, simplemente poniendo la mano en la espalda del pequeño y susurrando: con sus plumas te cubrirá. Y a la quinta noche el niño durmió seguido. A la séptima se fue a la cama diciendo: quiero las alas. Y a la 10ª pidió él mismo que le leyeran. Y Daniela me escribió con vergüenza por haber subestimado lo sencillo. No nos dimos cuenta de cuántas puertas chicas dejábamos abiertas porque nos reíamos diciendo: no pasa nada. Y sí pasaba que el clima era otro. Y en esa confesión hay más teología práctica que en muchos libros, porque la presencia se hospeda en la obediencia diaria y no en los actos heroicos esporádicos. Si te estás preguntando qué tienen en común estas historias a pesar de ser tan distintas, te lo digo sin rodeos para que la clave se te quede grabada. Ninguna de estas personas esperaba sentir para empezar. Ninguna perfeccionó su vida antes de ordenar su altar. Ninguna esperó a que los demás cambiaran para decidir cambiar su atmósfera. Todas hicieron gestos pequeños y contundentes. Todas eligieron una hora, un lugar, una palabra, un perdón, un cierre de puerta, un acto de humildad y la obediencia, que al principio parece una piedra en el zapato,
Se volvió la llave que abrió una casa que ya era su casa, pero estaba cerrada. Y cuando esa puerta se abre, la promesa no tarda, porque la promesa no está lejos, está al lado, esperando el giro de una cerradura que a veces se llama perdón, a veces disciplina, a veces silencio, a veces renuncia. Y en el instante en que aceptas esa llave, el aire cambia, no por magia, por gobierno. Y ese gobierno es el de Dios en lo íntimo, que es donde todo empieza de verdad. Y si esas vidas que acabas de ver se ordenaron cuando eligieron la llave correcta, no fue por casualidad, sino porque la promesa siempre estuvo al borde de sus labios, esperando que alguien la creyera de verdad. Y hoy esa misma promesa se inclina sobre ti como un manto que quiere cubrirte entero para que ya no vivas a merced del clima que otros fabrican, sino bajo la atmósfera limpia que Dios declaró desde antes de que supieras pronunciar su nombre. Porque cuando Él dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, no está escribiendo poesía para cuadros, sino firmando un decreto de pertenencia, un cambio de domicilio espiritual, un traslado de territorio donde el miedo pierde documento y la ansiedad se queda sin asiento. Y por eso ahora, mientras lees, se abren puertas que creías soldadas y empiezas a sospechar que lo que parecía inamovible puede ceder si te quedas y caminas. Porque la restauración no es un rumor bonito, es un camino con señales claras, y una de ellas es esta certeza que te alcanza por dentro y no puedes fabricar por tu cuenta. No vas a quedarte como estás. Lo primero que la promesa hace cuando entra en una casa es rescatarte del lenguaje del tal vez y del quizás y devolverte el idioma que Jesús habló cuando miró a los suyos y les anunció: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, no a gotas, no a ratos, no cuando todo esté perfecto, sino como río que no se corta por la sequía porque nace de fuente eterna. Y esa abundancia no se mide en dinero, ni en likes, ni en agendas llenas. Se mide en oxígeno del alma, en paz que no negocia, en gozo que no depende del clima, en mansedumbre que frena incendios antes de que llamen a los bomberos. Y cuando la palabra empieza a obrar como ella sabe, viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, separa lo que parecía pegado para siempre, te quita de encima culpas heredadas que habían usurpado el trono, discierne intenciones que confundías con virtudes, limpia memorias que te dictaban sentencia y lo hace sin humillarte, con la precisión de un cirujano que ama al paciente más que al procedimiento. Por eso la restauración auténtica no te deja altivo ni derrotado, te deja agradecido y entero. Observa cómo se despliega la promesa cuando dices sí con el cuerpo, además de con la boca. Primero transforma el aire y te sorprenderás respirando hondo al cruzar la puerta de tu cuarto, como quien vuelve de una ciudad contaminada a la sierra después de años. Segundo, reordena el oído, porque la voz del buen pastor se vuelve nítida otra vez y las voces que te hacían ruido pierden volumen como radios viejas que ya no pueden competir con una transmisión limpia. Tercero, endereza la mirada y descubres que lo que te parecía irresistible ahora te parece pobre, y lo que te parecía aburrido, un texto leído en voz alta, un minuto de silencio, una canción sencilla, se vuelve pan que alimenta, agua que calma, aceite que suaviza. Y todo eso no ocurre en una cumbre lejana, sino en la mesa de tu casa, en la esquina de tu cuarto, en el pasillo por donde pasas 10 veces al día, porque el reino no te exige viajar para encontrarte. Baja a tu altura cuando tú bajas la frente y abres la puerta. Hay una consecuencia luminosa que casi nadie te cuenta, y es que cuando habitas de nuevo, el dolor que te parecía puro enemigo se convierte en guía. Deja de ser verdugo para ser maestro. Te avisa dónde todavía hay filtraciones. Te muestra qué conversación te baja, qué imagen te ensucia, qué horario te roba. Y en vez de luchar contra ti mismo, empiezas a trabajar contigo. Y esa reconciliación interna, donde el espíritu ya no pelea con el alma ni el alma con el cuerpo, es parte de la promesa. Porque el Dios que te cubre con sus plumas no solo te da sombra, te devuelve integración. Por eso comienzas a dormir como quien se sabe guardado. Por eso dejas de hablar desde la herida y empiezas a hablar desde la fuente. Por eso tus hijos, si los tienes, notan antes que tú que algo cambió en el clima. Por eso tus amigos, incluso los que no comparten tu fe, te preguntan por qué ya no reaccionas con filo. Y tú mismo te asombras de tu paciencia nueva.
no porque te hayas vuelto ingenuo, sino porque el escudo y la adarga de la verdad están delante y no necesitas levantar la voz para sentirte a salvo. La promesa no te evita las flechas, te enseña a caminar sin temerlas. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y de pronto descubres que aquello que antes te desarmaba ahora te encuentra vestido. Aquello que antes te paralizaba ahora te halla en marcha. Aquello que antes te distraía ahora te recuerda quién eres y dónde habitas. Y comienzas a vivir con una dignidad serena que no es pose ni performance. Es fruto de saberte dentro del abrigo. Y el abrigo no es un cuarto secreto para escaparte del mundo. Es el lugar desde el cual vuelves al mundo con luz, con criterio, con compasión, con límites, con valentía. Porque el que se sabe cubierto no se vende por migajas, no negocia convicciones en rebajas, no busca aprobación donde no habrá amor, no se empequeñece para caber en mesas que ya no le alimentan. Quiero que te mires ahora a ti mismo con esta claridad que el Espíritu trae y te digas sin miedo que no vas a morir por falta de aire, que no vas a repetir las cadenas que viste en tu casa de infancia, que no vas a heredar a tus hijos un clima de queja, que no vas a cultivar en tus manos una fe de museo, que no vas a seguir tratando tu alma con analgésicos cuando lo que te sana es la presencia. Y no lo vas a decir como mantra vacío, lo vas a sostener con actos que la promesa respalda. Porque cuando decides cerrar puertas y restaurar altar, el cielo se involucra en tus decisiones pequeñas como si fueran grandes. Y la gracia toma la punta del ovillo y empieza a desenredar nudos de años en semanas, no porque tú seas extraordinario, sino porque el restaurador es experto en casas antiguas y tu historia, por peliaguda que sea, no es un caso difícil para él. Desde aquí, el mapa se vuelve esperanzador y concreto a la vez. Porque si hasta hoy hemos encendido la convicción de que hay salida, ahora verás que no es un ojalá, sino un así será, cuando practiques lo que viene. Y lo que viene no es una lista interminable que te agobie, son pasos claros que caben en una vida real y que, si los vives como pacto, harán que el título de este mensaje no sea una promesa inflada, sino tu experiencia diaria. Así que toma nota en el corazón, porque vamos a pasar del anuncio a la práctica y vas a aprender cómo se blinda el hogar, cómo se sella la mente, cómo se limpia la mesa, cómo se educa la boca, cómo se reentrena la mirada, cómo se pacifica el descanso. Y todo eso con herramientas de palabra que ya mencionamos y que ahora vas a usar como herramientas en mano, no como adornos en estante. Dado que ya sientes que la promesa no es humo sino casa habitable, vamos a poner los ladrillos con las manos, porque el espíritu se aviva con verdad, pero se protege con hábitos que sellan la grieta. Y quiero conducirte sin rodeos a un pacto sencillo y contundente que cabe en la vida real, que no necesita un retiro en la montaña ni condiciones perfectas, solo tu decisión firme de hacer hoy lo que asegura el cambio de los próximos días. Comienza por consagrar una franja sagrada al inicio y al final del día, no como quien cumple una tarea, sino como quien abre ventanas para que entre el aire. Elige un lugar fijo de tu casa, aunque sea una esquina pobre. Colócale una Biblia abierta y conviértelo en tu abrigo visible. Y cada mañana al despertar, antes de tocar el teléfono, lee en voz alta el Salmo 91 entero. Aunque titubees en algunas palabras, deja que con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Atraviese el aire de tu habitación y toque tu pecho. Luego guarda un minuto de silencio consciente, sin pedir ni explicar nada, solo habitando, y termina susurrando la frase de Jesús que te corresponde como herencia. Yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia, pronunciada como decreto sobre tu día. Al caer la noche repite el mismo gesto antes de dormir y verás cómo tu sueño deja de ser campo abierto para la preocupación y se vuelve terreno vallado. Porque la palabra, viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, según Hebreos 4:12, no solo te instruye, también limpia el aire, corta pensamientos intrusos y separa el ruido de la voz, y ese doble anclaje diario, al alba y al anochecer, es el marco de una ventana que no volverá a cerrarse sobre tu rostro. Mientras ese altar vuelve a respirar, toca sellar el punto exacto por donde se escapaba el oxígeno. Y eso exige una renuncia estratégica
que no es castigo sino cirugía. Necesitas escoger 2 focos concretos de contaminación y clausurarlos por 40 días seguidos, sin excusas ni excepciones, porque la atmósfera se reeduca con constancia y no con impulsos. Puede ser el chat que siempre termina en crítica, la serie que normaliza lo que ensucia la mirada, la música que te deja inquieto aunque suene brillante, los desplazamientos sin fin por pantallas que te vacían, la cuenta que te empuja a compararte y te roba la gratitud, o esa conversación habitual que cada semana te amarga la lengua. Elige 2 con nombre y apellido en tu vida y ciérrales la puerta por tiempo definido. Y cuando el hábito viejo golpee, porque golpeará, responde en voz alta con espada y no con suspiros. Di sin miedo: la palabra de Dios discierne mis intenciones y separa luz de sombra. Y añade: hoy elijo vida abundante en Cristo, no migajas de ansiedad. Declara tu domicilio espiritual hasta que tu cuerpo aprenda de nuevo el camino de regreso. Y para que la renuncia no quede en hueco, reemplaza cada vacío con un acto de presencia. 5 minutos de lectura lenta, una oración breve por alguien concreto, un agradecimiento escrito, una canción sencilla que puedas cantar sin espectáculo, una caminata corta diciendo: bajo tus alas estoy seguro, porque la casa se limpia sacando basura y también entrando flores. Queda un clavo torcido que sostiene demasiadas molestias y que hay que enderezar si quieres cerrar la puerta con llave. Ese resentimiento antiguo que te contamina desde atrás, el agravio atascado que vuelve a la lengua en fiebre y a la mente en juez. Ese nudo no se deshace solo con tiempo, se suelta con perdón pronunciado y con un gesto humilde. Por eso te pido un acto preciso en las próximas 24 horas. Escribe el nombre de la persona que al recordarla te pone la atmósfera pesada. Coloca el papel bajo tu mano abierta y ora en voz clara: Señor Jesús, tu palabra corta lo que yo no puedo. Yo suelto esta deuda, bendigo a esta persona, renuncio a sostener este juicio y reclamo para mí la vida que dejé atrapada en este rencor. Sostén el silencio unos segundos y luego define una acción acorde a tu caso. Un mensaje breve sin reproches, una llamada para pedir perdón por tu parte sin exigir retorno, una oración diaria por su bien durante 7 días si no es prudente el contacto. Cualquiera de estos gestos es una llave que hace sonar el picaporte por dentro, y cuando la cerradura gire lo sabrás, porque la oración volverá a correr como agua que encuentra cauce, y tu casa, esa que parecía la misma, tendrá otro clima al cruzar el umbral. No subestimes la física del espíritu. Donde la ofensa se disuelve, el aire se aclara, y donde el aire se aclara, el ánimo respira. Si caminas estas 3 sendas a la vez, altar mañana y noche con Salmo 91 y Juan 10:10 como respiración, cierre de 2 focos de humo por 40 días con Hebreos 4:12 como respuesta, y un acto concreto de perdón que desenrede el pasado, comenzarás a notar señales que no dependen de estados de ánimo sino de fruto. Amanecer sin el peso que te escoltaba, conversaciones que ya no derivan al veneno, decisiones que se vuelven nítidas donde había niebla, paciencia que brota en la curva donde siempre derrapabas, y especialmente una paz que no hace ruido pero se impone, como si la casa hubiera abierto las ventanas hacia un cielo que siempre estuvo ahí. Y en ese punto entenderás por experiencia que no estás cumpliendo requisitos para ganar algo que Dios te niega. Estás habitando lo que ya te fue dado y que solo pedía un espacio, un horario, una puerta cerrada, una boca que declara verdad. Y con ese cimiento puesto podremos avanzar al borde donde la decisión se vuelve clímax. Porque hay un momento en el que el alma deja de tantear y dice sí con todo su cuerpo. Y cuando esa sílaba cae en tierra fértil, la historia cambia de estación. Y como ya sientes que la decisión dejó de ser un pensamiento y se volvió cuerpo, ahora vamos a abrir la puerta del clímax con algo tan sencillo y tan poderoso que cambia atmósferas en minutos. Vamos a orar en vivo, despacio y con todo el corazón, para que la promesa deje de estar escrita afuera y se instale por dentro. Pon tu mano sobre el pecho si puedes, baja los hombros, suelta la mandíbula, respira hondo como quien vuelve a casa y repite conmigo sin correr para que cada palabra caiga donde tiene que caer. Señor Jesús, en este instante te entrego cada rincón que yo mismo había cerrado. Pongo en tus manos mis miedos viejos, mis hábitos tercos,
mis conversaciones que me ensucian, mis pantallas que me roban el silencio, mis recuerdos que fermentan rencor, y te pido que limpies con tu presencia lo que yo no supe ordenar. Yo confieso con la boca lo que mi alma ya reconoció. Necesito tu abrigo, necesito tu voz, necesito tu verdad viva que corta sin destruir. Hoy decido habitar y no visitar. Hoy elijo quedarme bajo tus alas y no volver a negociar el aire de mi casa. Hoy declaro sobre mí, sobre los míos y sobre este lugar que tu vida abunda más que las pérdidas, que tu luz pesa más que la niebla y que tu paz firma el decreto de mi descanso. Mantén la mano en el pecho y lleva la otra a tu frente como quien consagra la mente para pensar con claridad. Y dile al Señor con palabras sencillas aunque la emoción te tiemble: amado Jesús, hoy renuncio a las voces que me confundieron y acepto la voz del buen pastor. Hoy cierro la puerta a la comparación que me encadenaba y abro la ventana de la gratitud que me suelta. Hoy cierro la puerta a la lujuria que oscurecía mis ojos y abro la ventana de la pureza que me devuelve la mirada limpia. Hoy cierro la puerta a la crítica que enfriaba mi lengua y abro la ventana de la bendición que cura. Hoy cierro la puerta a la ofensa que me clavaba al pasado y abro la ventana del perdón que me desata. Hoy cierro la puerta al ruido que aturdía mis noches y abro la ventana del silencio que me repara. Hoy cierro la puerta a la pereza espiritual que me anestesiaba y abro la ventana del hambre de tu palabra que me despierta. Hazlo, Señor, no por mis méritos, sino por tu amor que no falla. Limpia mis pensamientos, alinea mis intenciones, separa lo que es luz de lo que es sombra, y que tu palabra viva y eficaz atraviese este día como espada de dos filos que corta la mentira y deja espacio para la verdad. Ahora toma aire una vez más y consagra con tu boca la habitación donde estás. Aunque te parezca raro, habla con autoridad mansa. Padre, declaro que este cuarto, esta sala, esta mesa y esta cama quedan bajo tu sombra. Proclamo que con tus plumas me cubres y debajo de tus alas estoy seguro. Bendigo las puertas y ventanas para que entre solo lo que edifica y salga lo que contamina. Llamo a tu paz para que gobierne cuando se apague la luz, y llamo a tu gozo para que visite las mañanas. Doy orden al miedo para que no levante su voz en mi noche. Doy orden a la preocupación para que no irrumpa en la mañana. Doy orden a la culpa para que suelte lo que no le pertenece. Y me visto con la verdad como escudo al salir y al entrar. Pongo tu nombre sobre cada conversación que tendré hoy, sobre cada mensaje que escribiré, sobre cada mirada que daré, sobre cada decisión que tomaré, y que la atmósfera de mi casa y de mi cuerpo quede marcada por tu pacto, porque el ladrón vino a hurtar, matar y destruir, pero tú viniste a dar vida en abundancia, y esa abundancia empieza a respirarse aquí y ahora. Coloca ahora tu mano sobre el vientre como signo de raíz y origen, y afirma con serenidad firme: Espíritu Santo, te pido que limpies las memorias viejas que sabotearon mi presente. Te entrego las escenas que me programaron para la desconfianza, las frases que me hicieron creer que no valía, los silencios donde debía haber sido abrazado y no fui, los gritos que me moldearon el miedo, las comparaciones que me dejaron pequeño. Te abro el cuarto del trauma. Te invito a vendar la herida que nadie vio. Te pido que seques el pantano donde se crió la ansiedad, que cortes los hilos ocultos que me llevaban al mismo error, que me enseñes a sentir sin hundirme, a recordar sin envenenarme, a decidir sin temblar, y que tu consuelo, ese que no humilla, se derrame sobre mi historia como aceite en la bisagra, para que la puerta atascada al fin gire sin dolor. Te entrego cada nombre que ataba, cada imagen que quemaba, cada lugar donde me perdí, y recibo tu mano que me saca y me devuelve a casa. Pon ahora tus dos manos abiertas como quien recibe un regalo y declara en voz que te escuche a ti mismo: Jesús, recibo tu vida abundante como aire nuevo. Hoy acepto tu yugo suave y tu carga ligera. Hoy coloco mi ansiedad a tus pies con nombre propio. Menciona en un susurro aquello que te persigue y reclamo descanso como herencia. Hoy proclamo que no temeré el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y pronuncio esta promesa sobre mis horas, sobre mis hijos si los tengo, sobre mis padres si viven, sobre mis amigos que amo.
y sobre quienes han sido mi dolor, porque tu cobertura no es selectiva, es generosa. Deja caer tu sombra como techo sobre mis afectos y enséñame a sostenerla con obediencia. Yo perdono a quien me hirió. Di ese nombre si puedes. Suelto la deuda que retenía mi paz. Bendigo a esa persona con bien verdadero y libero mi lengua de la queja para usarla en gratitud y verdad. Para cerrar este acto, coloca una mano sobre la Biblia si la tienes cerca o sobre tu corazón si no, y confirma el pacto cotidiano que te blindará cuando el entusiasmo se acalle y quede la decisión. Señor, yo establezco ante ti un altar al amanecer y otro al anochecer. Prometo abrir tu palabra aunque no sienta nada y dejar que ella me lea a mí. Prometo cerrar 2 focos de humo durante 40 días y reemplazarlos con presencia. Prometo practicar el perdón como llave de aire. Y te pido que grabes estas decisiones en mis hábitos como quien talla piedra, que cuando la costumbre quiera empujarme hacia atrás, tu espíritu me incline hacia adelante, que cuando la tentación me ofrezca migajas, yo recuerde el pan, que cuando la prisa me robe el silencio, yo recuerde la sombra, y que cuando la voz vieja quiera dictarme sentencia, tu verdad salga a mi defensa como escudo. Yo no confío en mi fuerza, confío en tu fidelidad, y por eso te digo con humildad y firmeza que este hogar, este cuerpo y esta historia te pertenecen, que mi apellido respira en tu presencia, que mi descanso te honra, que mi mesa te celebra, y que a partir de hoy camino con la dignidad quieta de quien sabe dónde habita. Amén. Ahora que has orado conmigo y has sentido en tu propio cuerpo que algo se movió, que el aire cambió de densidad y que tu corazón late distinto, llega el momento de que no camines solo en esto, sino que abras un espacio de comunidad, porque lo que Dios comenzó en ti al pronunciar cada palabra de esta oración se consolida cuando lo compartes, cuando lo escribes, cuando lo declaras públicamente, aunque sea con un amén tímido en medio de una multitud digital. Y este canal, este altar que construimos juntos aquí, no es un espectáculo ni un sermón grabado en el vacío. Es una mesa larga en la que cada testimonio se vuelve pan para otros, cada comentario se transforma en aceite para otra lámpara, cada oración escrita en voz baja se convierte en un escudo colectivo que se levanta sobre cientos de personas al mismo tiempo. Y en ese intercambio invisible, el Espíritu Santo se mueve de manera tangible, trayendo respuesta donde había silencio, sanidad donde había diagnóstico, consuelo donde había soledad. Y eso solo pasa cuando alguien se atreve a escribir su fe en público, a dejar su nombre y su historia como acto de confianza, porque las batallas espirituales no se ganan en secreto para siempre, se sellan en comunidad, y cuando uno escribe amén en el lugar correcto, se está sumando a un coro invisible que hace temblar lo que parecía inamovible. Es por eso que ahora, mientras todavía tienes frescas las palabras que declaraste y el ambiente está tierno, quiero invitarte a que escribas en los comentarios de este mismo mensaje aquello que te movió por dentro. Puede ser un amén si no tienes fuerzas para más. Puede ser una palabra corta como creo. Puede ser una frase como estoy herido pero confío. Puede ser el nombre de la persona por la que estás intercediendo. Puede ser la enfermedad que quieres ver rota. Puede ser el hábito que has decidido dejar. Puede ser la promesa que estás activando. Puede ser el versículo que más te tocó. Pero escríbelo, porque al escribirlo lo sellas, y al sellarlo, invitas a otros a ponerse de pie contigo. Y cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa, mi Padre que está en los cielos lo hace. Eso dice la palabra. Y ese acuerdo puede empezar aquí en un hilo de comentarios que para el algoritmo es texto, pero para Dios es incienso. Y si lo crees, verás la diferencia no solo en ti, sino en los otros nombres que aparezcan ahí. Porque en este altar digital oramos unos por otros, leemos unos a otros, bendecimos unos a otros, y esa bendición vuelve multiplicada. Imagina por un momento que cada persona que ahora mismo siente lo mismo que tú, que cada mujer agotada por la ansiedad, cada joven que cree haber perdido su propósito, cada hombre que se siente vacío, cada anciano que piensa que su fe ya no sirve, escribe ahora su amén junto al tuyo. Imagina la cantidad de voces levantándose al mismo tiempo, no como ruido, sino como clamor. Imagina el peso espiritual de ese acto sencillo. Imagina que mientras escribes, alguien más en otro país con otra historia
recibe la fuerza para no rendirse hoy, y que mientras lees su nombre recibes tú también una intercesión que no pediste. Ese es el misterio de la comunión. Esa es la razón por la que Dios no nos llamó a ser islas sino cuerpo. Y cuerpo significa que cuando uno sana, el otro siente alivio. Cuando uno se levanta, el otro recibe impulso. Cuando uno declara fe, la atmósfera del otro se ilumina. Por eso este momento no es un cierre, sino un comienzo de algo que puede crecer mientras tú escribes y lees. Y mientras tú intercedes por alguien, alguien ora por ti sin conocerte. Y para que este acto sea real y no un gesto simbólico, quiero que mientras escribes tu amén o tu frase, nombres tu país, porque así podremos ver que la cobertura de Dios no está limitada a una ciudad, ni a una iglesia, ni a una pantalla, sino que se extiende como un manto sobre toda América Latina y más allá. Y cuando veas el mapa de los comentarios lleno de nombres y lugares, sabrás que no estás solo, que hay un ejército silencioso contigo, que el escudo que acabas de activar no es un pequeño paraguas personal, sino un muro que se levanta a tu alrededor y al alrededor de otros. Y en ese muro cada piedra es un testimonio, cada piedra es un nombre, cada piedra es un amén. Y esa construcción seguirá levantándose mientras sigamos dejando escrito lo que Dios hace y lo que esperamos que haga, porque escribirlo es sembrar, sembrar es invitar al cielo es abrir camino para milagros, y los milagros no son eventos aislados, son el lenguaje normal del reino cuando sus hijos se ponen de acuerdo. Así que ahora, mientras todavía late en tu pecho el eco de la oración, toma el minuto que necesitas y escribe abajo. Hazlo como un acto de guerra, como un pacto, como una declaración, como una semilla, como una forma de decirle a Dios: yo estoy aquí, no me escondo, no me avergüenzo, tomo mi lugar en esta cobertura. Hazlo para que cuando vuelvas a este video dentro de unos días, puedas leer tu propio comentario y recordar que no estabas jugando, que ese día elegiste, que ese día pronunciaste, que ese día sembraste. Hazlo para que otros lean tu nombre y oren por ti aunque no te conozcan. Hazlo para que veas lo que pasa cuando la fe deja de ser solo pensamiento privado y se convierte en acción pública. Porque cuando te atreves a hacer eso, Dios hace cosas que no imaginabas. Y en ese momento descubrirás que no estabas solo en tu habitación. Estabas dentro de un altar vivo donde el Espíritu se mueve. Hay momentos en los que el cielo se abre sobre una persona y marca un antes y un después sin que ella lo sospeche. Este instante en el que estás leyendo no es casualidad ni coincidencia, es respuesta. Dios te trajo hasta aquí no solo para consolarte, sino para activarte, para que salgas de esta contaminación espiritual que te estaba robando y entres en una atmósfera nueva. Lo que has orado, lo que has escrito, lo que has sentido en tu cuerpo mientras leías, no es un sentimiento pasajero, es el comienzo de un proceso. El Espíritu de Dios ya está obrando dentro de ti y esta palabra se ha convertido en una semilla que germinará aunque la tormenta siga afuera. Pero depende de ti cuidarla, regarla, protegerla y seguir alimentándola con palabra y comunidad. No vuelvas atrás, no regreses a lo que te drenaba, no te conformes con volver a la rutina de antes. Ahora es tiempo de levantarte y decir con tu boca y con tus actos: mi vida espiritual es prioridad y voy a vivir en santidad y fuerza. Dios te está levantando como testigo para otros, para que tu propio cambio sea luz en la oscuridad de alguien más. Y quiero desafiarte a algo profético. No te quedes solo con este momento. Sigue alimentándote, sigue buscando, sigue entrando a estos espacios donde se libera palabra fresca, porque cada mensaje es una herramienta que el cielo te da para fortalecer tu espíritu. Haz un compromiso con Dios de no perderte ni una de estas enseñanzas, de seguir construyendo junto a otros esta comunidad de oración y palabra. Si este mensaje encendió algo dentro de ti, no lo apagues. Únete de verdad. Suscríbete a este canal no como quien sigue un contenido más, sino como quien se inscribe en un proceso, como quien se suma a un altar donde Dios está hablando. Activa las notificaciones para no perderte lo que viene, porque hay más palabra que va a completar lo que hoy empezó. Escribe abajo: yo creo, para sellar esta decisión y declarar públicamente que entras en este camino. Y si todavía sientes que necesitas confirmación, lee los testimonios en los comentarios, ora por alguien. Comparte este mensaje con la persona que sabes que necesita escuchar esto. Eso también es parte del proceso. No es un final, es un comienzo.
Esta palabra no termina aquí. Apenas abrió una puerta. En los próximos mensajes voy a revelarte más verdades, más llaves espirituales para seguir cerrando puertas y limpiando tu atmósfera. Permanece cerca, porque lo que Dios comenzó hoy en ti no se va a detener. Escríbelo, créelo, compártelo y suscríbete para no quedar fuera de lo que el Espíritu seguirá haciendo aquí. Esto apenas empieza.